continuación presentamos Venezuela en Onda. Conoce más del país llanero y déjate sorprender por su cultura, historia y tradiciones, bajo la conducción de Natalia Cordobés. Buenos días mi gente, y hoy es viernes con V de Venezuela en Onda. Gracias por acompañarnos, como siempre. Les saluda Natalia Cordobés y espero que estén muy bien. Vamos a aprovechar la oportunidad para enviar un saludo muy especial a Caterina Oropesa, que está escuchando desde Caracas, Venezuela, a Natalie Mayón y a José Espinosa, que siempre están muy atentos al programa de Venezuela en Onda. Bueno, y el día de hoy vamos a conocer algunos cuentos venezolanos y empecemos con Rómulo Gallego y su cuento El piano viejo. Eran 5 hermanos, Luisana, Carlos, Ramón, Esther y María. La vida los fue dispersando, llevándoselos por distintos caminos, alejándolos, maleándolos. Primero, Esther, casada con un hombre rico y fastuoso. María, después unida a un joven de nombre sin brillo y de fama sin limpieza. Enseguida Carlos, el aventurero acometedor de toda suerte de locas empresas. Finalmente Ramón, el misántropo que desde niño revelara su insana pasión por el dinero y su áspero amor a la soledad. Todos se fueron con una diversa fortuna hacia un destino diferente. Solo permaneció en la casa paterna Luisana, la hermana mayor, cuidando al padre, que paralítico, lamentándose de aquellos hijos en cuyos corazones no viera jamás ni un impulso bueno ni un sentimiento generoso, y cuando el viejo moría, de su boca recogió Luisana el consejo suplicante de conservar la casa de la familia dispersa, siempre abierta para todos, para lo cual se la adjudicaba en su testamento junto con el resto de su fortuna a título de dote. Luisana cumplió la promesa hecha al padre y en la casa de todos, donde vivía sola, conservó a cada uno su habitación, tal como lo había dejado, manteniendo siempre el agua fresca en la jarra de los aguamaniles, como si de un momento a otro sus hermanos vinieran a lavarse las manos, y en la mesa común siempre aderezados los puestos de todos. Tú serás la paz y la concordia, le había dicho el viejo, previniendo el porvenir, y desde entonces ella sintió sobre su vida el dulce peso de una noble predestinación. Menuda, insignificante, era una de esas personas de quienes nadie se explica por qué ni para qué viven. Ella misma estaba acostumbrada a juzgarse como usurpadora de la vida. Parecía hacer todo lo posible para pasar inadvertida. Huía de la luz, refugiándose en la penumbra de su alcoba. Austera como una celda, hablaba muy poco, como si temiera fatigar el aire con la carga de su voz desafiable, y respiraba furtivamente el poquito de aliento que cabía en su pecho hundido, seco y duro como un yerno. Desde pequeñita tuvo este humildoso concepto de sí misma, mientras sus hermanos jugaban al pleno sol de los patios o corrían por la casa alborotando y atropellando con todo, porque tomaban la vida como una cosa propia. Con esa confianza que da el sentimiento de ser fuertes, ella refugiaba en un rincón, ahogada al dulce deseo de llorar, único de su niñez, enfermiza como si tampoco se creyera con derecho a este disfrute inofensivo y simple. Crecieron, sus hermanas se volvieron mujeres y fueron celebradas y cortejadas, y amaron y tuvieron hijos. A ella siempre preterida, que hasta su padre se olvidaba de contarle entre sus hijos. Nadie le dijo nunca una palabra amable, ni quiso saber cómo eran las ilusiones de su corazón. Se daba por sabido que no las poseía, y fue así como adquirió el hábito de la renunciación sin dolor y sin virtud. Ahora, en la soledad de la casa, seguía discurriendo la vida simple de Luisana,
como agua sin rumor hacia un remanso subterráneo, pero ahora la confortaba un íntimo contentamiento. Tú serás la paz, y estas palabras, las únicas lisonjeras que jamás escuchó, le habían revelado de pronto aquella razón de ser de su existencia, que ni ella misma ni nadie encontrara nunca. Ahora quería vivir, ya no pensaba que la luz del día se desdeñase de su insignificancia, y todas las mañanas al correr las habitaciones desiertas, sacudiendo el polvo de los muebles, aclarando los espejos empañados y remudando el agua fresca en las jarras, y cada vez que aderezaba en la mesa los puestos de sus hermanos ausentes, convencida de que esta práctica mantenía y anudaba invisibles lazos entre las almas discordes de ellos. Reconocía que estaba cumpliendo con un noble destino de amor, silencioso pero eficaz, y en místicos transportes, sin sombra de vanagloria, sentía ya que su humildad había sido buena y que su simpleza era ya santa. Terminados sus quehaceres y anegada el alma en la dulce frucción de encontrarse buena, se entregaba a sus cadenetas, y a veces turbaba por aquel silencio de la casa y por aquel claro sol de las mañanas que se rompía en los patios, se hilaba por las rendijas y se esparcía sin brillo por todas partes, arrebañando la penumbra de los rincones. Mareada por aquella paz que le producía suavísimos arrobos, se sentaba al piano, un viejo piano donde su madre hiciera sus primeras escalas, y cuyas voces desafinadas tenían para ella el encanto de todo lo que fuera como ella, humilde y desprovisto de atractivos. Tocaba a la sordina unos aires sencillos que fueran dulces. Muchas teclas no sonaban ya, una, rompiendo las armonías, daba su nota a destiempo, cuando la mano dejaba de hacer presión sobre ella, o no sonaba, quedándose hundida largo rato. Esta tecla hacía sonreír a Luisana, decía, se parece a mí. No servimos sino para romper las armonías, precisamente por esto la quería. La amaba como hubiera amado a un hijo suyo, y tecla subiendo inopinadamente. Daba su nota en el silencio de la sala. Luisana sonreía y se decía a sí mismo, oigan a Luisana, ahora es cuando viene a sonar. Una mañana Luisana se quedó muerta sobre el piano, oprimiendo aquella tecla. Fue una muerte dulce que llegó furtiva y acariciadora, como el amante que se acerca al amado distraído y suavemente le cubre los ojos para que adivine quién es. Vinieron sus hermanos, la amortajaron, la llevaron a enterrar. Esther y María la lloraron un poco. Carlos y Ramón corrieron a la casa, registrando gavetas, revolviendo papeles. En la tarde se reunieron en la sala a tratar sobre la partición de los bienes de la muerta. La vida y la contraria fortuna habían sentido el lazo fraternal, y cada alma alimentaba o un secreto rencor o una envidia secreta. Carlos, el aventurero, había sido desgraciado. Fracasó en una empresa quimérica, arrastrando a su bancarrota dinero del marido de Esther, el cual no se lo perdonó y quiso infamarlo, acusándolo de quiebra fraudulenta. María no le perdonaba a Esther que fuera rica y no partiera con ella su boato y la estimación social que disfrutaba. Esther se desdeñaba de aceptarle en su círculo, por la oscuridad del nombre que había adoptado, y todos despreciaban a Ramón, que había adquirido fama de usurero y los avergonzaba con su sordidez. Pero todas estas malas pasiones se habían mantenido hasta entonces agazapadas, sordas y latentes, pero secretas. Había algo que les impedía estallar, una dulce violencia que acallaba el rencor y desamargaba la envidia. Luisana. Ella intercedió por Carlos, y porque ella lo exigía, el marido de Esther no le lanzó a la vergüenza, a la ruina. Ella intercedió siempre porque Esther invitase a María a sus fiestas. Ella pidió al hermano avaro dinero para el hermano pobre, y a todos amor para el avaro, pero siempre de tal modo que el favorecido nunca supo que era ella a quien le debía agradecer, y hasta el mismo que otorgaba se quedaba convencido y complacido de su propia generosidad. Ahora reunidos para partirse los despojos de la muerta, cada uno comprendía que se había roto definitivamente el vínculo que hasta allí los uniera, y que iban a decidirse unos a otros la última palabra, y en la expectativa de la discordia tanto tiempo latente que por fin iba a estallar, enmudecieron
con ese reconocimiento instintivo de los momentos en que se va a echar la suerte. Y al mismo tiempo la idea de la hermana pasó por todos los pensamientos, como una última tentativa conciliadora a cumplir el encargo paterno. Tú serás la paz y la concordia. Entonces comprendieron a aquella hermana simple que había vivido como un ser insignificante e inútil, y que sin embargo cumplía un noble destino de amor y de bondad. Y fue así como vinieron a explicarse por qué ellos inconscientemente le habían profesado aquel respeto que los obligaba a esconder en su presencia las malas pasiones. En un instante de honda vida interior, temerosos de lo que iba a suceder, sintieron que se les estremeció el fondo incontaminado del alma, y a un mismo tiempo se vieron las caras, asustándose de encontrarse solos. Pero fue necesario hablar, y la palabra dinero violó el regocijamiento de las almas. Rebullieron en sus asientos, como si se apreciaran para la defensa, y cada cual comenzó a exponer la opinión que debía prevalecer sobre el modo de efectuar el reparto de los bienes de la hermana y a disputarse la mejor porción. La disputa fue creciendo, convirtiéndose en querella, rayando en pelea, y a poco se cruzaron los reproches, las invectivas, las injurias brutales, hasta que por fin los hombres, ciegos de ira y de codicia, saltaron de sus asientos, con el arma en la mano desafiándose a la muerte. Las mujeres intercedían suplicantes, sin lograr aplacarlos, y entonces, en un súbito receso de clamor de aquellas voces descompuestas, todos oyeron indistintivamente el sonido de una nota que salía del piano cerrado. Volvieron a verse las caras y, sobrecogidos del temor a lo misterioso, guardaron las armas, así como antes escondían las torpes pasiones en presencia de Luisana. Todos sintieron que ella había vuelto, anunciándose con aquel suave sonido dulce, aunque destemplado, como su alma, simple pero buena. Era la nota de Luisana, sobre cuya tecla se había quedado apoyado su dedo inerte, y que de pronto sonaba como siempre a destiempo. Y Esther dijo, con las mismas palabras que tanto le oyera la hermana, cuando en el silencio de la sala gemía aquella nota solitaria: oigan a Luisana. Este fue el cuento El piano viejo de Rómulo Gallegos. Ahora es momento de escuchar el cuento El diente roto de Pedro Emilio Coll. Pedro Emilio Coll, que escribió a fines del siglo XIX. El título del cuento es El diente roto. A los 12 años, combatiendo Juan Peña con unos granujas, recibió un guijarro sobre un diente. La sangre corrió lavándole el sucio de la cara, y el diente se partió en forma de sierra. Desde ese día principia la edad de oro de Juan Peña. Con la punta de la lengua, Juan tentaba sin cesar el diente roto, el cuerpo inmóvil, vaga la mirada sin pensar. Así, de alborotador y pendenciero, tornóse en callado y tranquilo. Los padres de Juan, hartos de escuchar quejas de los vecinos y transeúntes víctimas de las perversidades del chico, y que habían agotado toda clase de reprimendas y castigos, estaban ahora estupefactos y angustiados con la súbita transformación de Juan. Juan no chistaba y permanecía horas enteras en actitud hierática, como en éxtasis, mientras allá adentro, en la oscuridad de la boca cerrada, la lengua acariciaba el diente roto sin pensar. El niño no está bien, Pablo, decía la madre al marido. Hay que llamar al médico. Llegó el doctor y procedió al diagnóstico. Buen pulso, mofletes sanguíneos, excelente apetito, ningún síntoma de enfermedad. Señora, terminó por decir el sabio después de un largo examen, la santidad de mi profesión me impone el deber de declarar a usted. ¿Qué, señor doctor de mi alma?, interrumpió la angustiada madre. Que su hijo está mejor que una manzana. Lo que sí es indiscutible, continuó con voz misteriosa, es que estamos en presencia de un caso fenomenal. Su hijo de usted, mi estimable señora,
sufre de lo que hoy llamamos el mal de pensar. En una palabra, su hijo es un filósofo precoz, un genio tal vez. En la oscuridad de la boca, Juan acariciaba su diente roto sin pensar. Parientes y amigos se hicieron eco de la opinión del doctor, acogida con júbilo indecible por los padres de Juan. Pronto, en el pueblo, todo se citó el caso admirable del niño y su fama se aumentó como una bomba de papel hinchada de humo. Hasta el maestro de la escuela, que lo había tenido por la más lerda cabeza del orbe, se sometió a la opinión general por aquello de que voz del pueblo es voz del cielo. Quien más, quien menos, cada cual traía a colación un ejemplo. Demóstenes comía arena, Shakespeare era un pilluelo desarrapado, Edison, etc. Creció Juan Peña en medio de libros abiertos ante sus ojos, pero que no leía, distraído con su lengua ocupada en tocar la pequeña sierra del diente roto sin pensar. Y con su cuerpo crecía su reputación de hombre juicioso, sabio y profundo, y nadie se cansaba de alabar el talento maravilloso de Juan. En plena juventud, las más hermosas mujeres trataban de seducir y conquistar aquel espíritu superior, entregado a hondas meditaciones para los demás, pero que en la oscuridad de su boca tentaba el diente roto sin pensar. Pasaron los años y Juan fue diputado, académico, ministro y estaba a punto de ser coronado presidente de la República cuando la apoplejía lo sorprendió acariciándose su diente roto con la punta de la lengua. Y doblaron las campanas y fue decretado un riguroso duelo nacional. Un orador lloró en una fúnebre oración a nombre de la patria, y cayeron rosas y lágrimas sobre la tumba del grande hombre que no había tenido tiempo de pensar. Fin. Y bueno, estuvimos escuchando El diente roto de Pedro Emilio Coll. Ahora vamos a seguir conociendo otro de los cuentos más populares de Venezuela. Es el cuento La avispa ahogada. Es de Aquiles Nazoa. Ya en ocasiones anteriores hemos hablado de este escritor, periodista venezolano también. Y bueno, este cuento está muy interesante porque también le vamos a compartir una reflexión. Así que escuchemos. La avispa ahogada, Aquiles Nazoa. La avispa aquel día desde la mañana, como de costumbre, bravísima andaba. El día era hermoso, la brisa liviana, cubierta la tierra de flores estaba, y 1000 pajaritos los aires cruzaban. Pero a nuestra avispa brava, nada le atraía, no veía nada, por ir como iba, comida de rabia. ¡Adiós!, le dijeron unas rosas blancas, y ella ni siquiera se volvió a mirarlas, por ir abstraída, torva ensimismada, con la furia sorda que la devoraba. ¡Buenos días!, le dijo la abeja a su hermana, y ella, que de furia casi reventaba, por toda respuesta le echó una roncada, que a la pobre abeja dejó anonadada. ¿Qué tiene de buenos? Ciega como iba, la avispa de rabia, repentinamente, como en una trampa, se encontró metida dentro de una casa. Echando 1000 pestes al verse encerrada, en vez de ponerse serena y con calma a buscar por dónde salir de la estancia, ¿sabes lo que hizo? Se puso más brava. Se puso en los vidrios a dar cabezadas, sin saber en su furia que a corta distancia ventanas y puertas estaban abiertas, y como en la ira que la dominaba casi no veía por dónde volaba, en una embestida
que dio de la rabia, cayó nuestra avispa en un vaso de agua. Un vaso pequeño, menor que una cuarta, donde hasta un mosquito nadando se salva. Pero nuestra avispa brava, más brava se puso, y al verse mojada, y en vez de ocuparse la muy insensata de ganar la orilla, batiendo las alas, se puso a echar pestes y a tirar picadas y a lanzar conjuros y a emitir mentadas. Y así, poco a poco, fue quedando exhausta, hasta que furiosa, pero emparamada, terminó la avispa por morir ahogada. Tal como la avispa que cuenta esta fábula, el mundo está lleno de personas bravas, que infunden respeto por su mala cara, que se hacen famosas debido a sus rabias, y al final se ahogan en un vaso de agua. Esto. Y bueno, así es, escuchamos La avispa ahogada de Aquiles Nazoa, que nos invita a siempre enfrentar la vida con buena actitud, con una sonrisa, dejar de lado esas actitudes a veces un poco diferentes, actitudes negativas que tenemos y por las cuales a veces muchas personas no nos reconocen por eso, por quizás no dar los buenos días, por estar siempre como molestos, amargados. Pero acá con este cuento nos dice que todas esas personas al final mueren en un vaso de agua. Así que los invitamos hoy viernes a mantener la sonrisa, estar con buena energía. Y de esta manera finalizamos el bloque de Venezuela en Onda. Gracias a todos ustedes por siempre acompañarnos, por estar en sintonía. Agradecemos de manera especial al señor Alberto Correa, que estuvo en los controles, pero ya se tuvo que retirar. Y agradecemos también a Carlos Mesía, que está apoyando full con los controles y que le gusta muchísimo el programa de Venezuela en Onda, siempre lo comenta. Dice que la canción le provoca, lo hace bailar. Entonces, gracias a todos ustedes por estar en sintonía. Nos encontramos el próximo viernes y que tengan un feliz y productivo fin de semana. Chao, chao. Gracias por escuchar Venezuela en Onda. Sintonízanos el próximo viernes a las 10 de la mañana a través de ANP Radio, la voz vibrante del Perú.